Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Hola Perú, buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de tutoría y orientación educativa. Dirigido a las y los estudiantes de las promociones de quinto año de secundaria de todo nuestro querido país. Gracias también a las familias, tutores y docentes que nos escuchan. Un fuerte abrazo para ustedes. Son de lo mejor. Gabriel, sabemos que no podemos empezar nuestro programa sin antes escuchar los saludos de nuestros estudiantes. Exacto, Carmen. Vamos con los saludos. Hola amigos y amigas, yo soy Kevin Flores Isidro y estoy en el quinto grado de educación secundaria en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del Centro Poblado de Vicos del departamento de Ancash. El día de hoy quiero darles un mensaje a algunos de mis compañeros y compañeras de la promoción 2021 quienes se encuentran desanimados para terminar la secundaria este año por diversos problemas. A ellos les digo, fuerza y aliento. Fuerza para ser resilientes y aliento para continuar con la perseverancia, con ganas del estudio. Es momento que nosotros busquemos nuevas salidas, nuevas opciones de apoyo para afrontar las adversidades de forma constructiva. Tener presente que todo pasa y no estamos solos. Es necesario priorizar y ser consecuentes con nuestros estudios. Continuar con nuestro desarrollo de nuestras actividades de aprendizaje y así fortaleciendo nuestros conocimientos para lograr el bienestar personal, familiar y el bien común. Sí se puede. Muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar este mensaje tan importante. Saludos a la promoción 2021 y a nuestros docentes. Hasta la próxima. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Sheila Pamela Quispe Huancawari de quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Augusto Salazar Bondi del distrito Santiago de Lucanamarca, provincia Huancazancos y región Ayacucho. Mi comunidad fue uno de muchos lugares vulnerables, reconocido mundialmente por la masacre del Sendero Luminoso que sucedió en el año 1983. Después de momentos penosos, logró renacer gracias a la perseverancia de sus hijos. Mi pueblo fue y es cuna de muchas costumbres y tradiciones. Una de ellas es la Navidad, una festividad llena de alegría porque los bailarines demuestran homenaje al Niño Jesús, lo cual ya es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad y en fin, muchas de ellas. Por otro lado, la pandemia también fue otra de las dificultades más, ya que sabemos que desde el inicio de esta coyuntura, la educación se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno. Todo aquello no significó un fracaso, al contrario. Supimos sobrellevar la educación y confrontar muchas problemáticas que trajo consigo esta pandemia. Estudiantes como yo hemos considerado una oportunidad más de aprendizaje. En conclusión, quiero decir que aquellas personas perseverantes conseguirán lo que más anhelan en la vida. Deben saber que no es nada fácil, pero no imposible para aquellos que se preocupan y son responsables con sus aprendizajes. Nunca se rindan. Jukumaya, Juksunjuya. Eso fue todo por hoy. Gracias. Gracias siempre por los saludos que nos envían. Nos llenan de alegría y energía para comenzar con el programa de hoy. Muy cierto, Gabriel. Cuéntame, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy continuaremos hablando acerca de los asuntos públicos y nos centraremos en nuestros derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas que nos permitan resolver problemas. Genial, Gabriel. Seguro que el programa estará súper interesante. Ya quiero empezar. Entonces, comencemos. El programa de hoy se llama Nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos.
Y como en todos los programas, vamos a iniciar el tema con las historias que las y los estudiantes nos envían desde diferentes partes del país. Así es. Para ello, damos la bienvenida a Valeria, quien leerá las historias y las compartirá con nosotros. Buenos días, Valeria. Buenos días, profesor Gabriel y profesora Carmen. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes las historias de mis compañeras y compañeros. Empezaré leyendo la historia de David, que nos escribe desde Puno. Hola, me llamo David, tengo 18 años. Cuando terminé la escuela, decidí buscar trabajo para ayudar con los gastos de la casa y poder ahorrar para mis estudios. Encontré un anuncio para trabajar en un restaurante. En él ofrecían un empleo aparentemente sencillo, sin muchos requisitos y un pago que me ayudaría mucho. Me dieron el trabajo. Las primeras semanas todo iba bien. Cumplía con mi horario y me pagaban semanalmente lo que habían prometido. Sin embargo, las cosas fueron cambiando. Me pedían que trabaje más del tiempo que indicaron al inicio y sin recibir un pago adicional por ello. Además, empezaron a retrasarse con los pagos y a cobrarnos por los almuerzos que nos daban, cuando inicialmente dijeron que eso era parte del trato. Lo peor de todo es que cuando quise renunciar pusieron muchos pretextos, incluso dijeron que me denunciarían. Felizmente se lo conté a mis padres y fuimos con las autoridades a narrar lo que me había ocurrido y a exigirles el pago que me debían. Les cuento esto porque hay muchas personas que se aprovechan de nuestra necesidad de trabajar y también de nuestra falta de experiencia. Siempre es bueno contar con personas de confianza a quienes acudir cuando cosas así ocurren. Adiós. David, gracias por compartir tu historia con nosotros. Tienes mucha razón. Hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad de muchos jóvenes como tú, que necesitan trabajar y finalmente terminan vulnerando sus derechos. Tiene razón, profesor. También conozco algunos casos parecidos en mi comunidad, que lamentablemente continúan ocurriendo. Ahora voy a leer la historia de Ángela, que nos escribe desde Caraz. Hola a todas y todos de Aprendo en Casa. Les quería comentar algo que le ocurrió a mi prima. Ella y su enamorado fueron padres cuando aún estaban en el colegio. Como él terminó antes, se fue a Huaraz a trabajar y enviaba dinero mensualmente para el cuidado de su hijo, según lo que habían acordado. Sin embargo, al poco tiempo, los papás de su pareja le dijeron a mi prima que ya no mandaría dinero, pues lo que estaba ganando con su trabajo lo iba a utilizar para sus estudios, que él aún era joven y que tenía derecho a cumplir sus metas y planes. Así que mi prima está pensando seriamente en dejar la escuela. Gracias por contarnos la historia, Ángela. Si bien la responsabilidad debería ser asumida por ambos jóvenes, la familia y las autoridades de la escuela deberían garantizar que tu prima pueda culminar sus estudios. Así es. Para ello existe la Ley 29600, ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la cual garantiza que las adolescentes embarazadas o que sean madres puedan culminar la educación secundaria. En el caso de tu prima, sería importante que se unan todos los esfuerzos a fin de que pueda continuar sus clases. Además de los derechos de tu prima, podrían estar vulnerándose los derechos del hijo que ambos tienen. La responsabilidad recae en ambos padres. Los dos deben velar por su seguridad, alimentación, salud, entre otros. Estas historias nos han dado mucho para reflexionar, Gabriel. Así es. Entonces, empecemos nuestra reflexión conjunta. ¿Tenemos lo necesario a la mano? Sí, empecemos. Primera pregunta. ¿Qué derechos fueron vulnerados en las historias de David y Ángela? Repito. ¿Qué derechos fueron vulnerados en las historias de David y Ángela? Segunda pregunta. ¿Quién o quiénes deberían velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Repito. ¿Quién o quiénes deberían velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Tercera pregunta. ¿En qué otras situaciones has identificado que no se está atendiendo el derecho de las y los adolescentes? Repito,
¿En qué otras situaciones has identificado que no se está atendiendo el derecho de las y los adolescentes? Profesora, ya tengo algunas respuestas de mis compañeros y compañeras. Genial, Valeria. Comparte sus respuestas, por favor. Tenemos a Jack, él es de Ica. Hola a todos de Aprendo en Casa. Creo que en ambas historias se han vulnerado derechos. En el caso de David se han vulnerado sus derechos laborales y en el caso de la prima de Ángela, su derecho a la educación está en riesgo si por esa situación su familia y las autoridades de la escuela no hacen lo posible por garantizar que termine la escuela. Yo pienso que si bien las autoridades tienen el deber de velar porque se cumplan esos derechos, también es responsabilidad de todos poder hacer que se cumplan. En el caso de David, él pudo confiar en sus papás para que acudan a las autoridades e intervengan para que se respeten sus derechos. En el caso de la prima de Ángela, deberían ser sus padres y docentes quienes le permitan terminar sus estudios. Exacto, Jack. Como mencionas, si bien las autoridades están en la obligación de garantizar que nuestros derechos puedan cumplirse, también es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas conocer nuestros derechos y deberes y permanecer vigilantes para evitar algún tipo de vulneración de derechos. Así es, en estos casos contamos con leyes que garantizan la protección de los derechos, como la que mencionamos al inicio, la Ley 29600. Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo y así otras normativas que nos permiten hacer uso de nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Gracias, Jack, por tu respuesta. Ahora tenemos a Lupe de Nauta. Hola a todos. Yo creo que tampoco se respetan nuestros derechos cuando no nos brindan un buen trato o cuando, con el afán de corregirnos, usan la violencia. Lo bueno es que cada vez se difunde más la importancia del buen trato en nuestro desarrollo y también conocemos más sobre personas o instituciones que deben intervenir si es que esta situación no se cumple. Creo que frente a estas situaciones, todos y todas debemos comprometernos para evitar que sigan sucediendo. Gracias por darnos tu opinión, Lupe. Como mencionas, todas y todos debemos comprometernos para hacer frente a la violencia y también para promover el buen trato, que es uno de nuestros derechos. Estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Gracias a todas y todos por compartir sus historias desde sus experiencias. Todo lo que nos comentan alimenta nuestro proceso de reflexión y contribuye a nuestro aprendizaje. Tienes razón, Carmen. Muchas veces escuchamos mensajes relacionados con nuestros derechos y deberes ciudadanos para poder desarrollarnos en una sociedad que brinde las mismas oportunidades a las personas. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuáles son esos derechos que pueden estar siendo vulnerados o los deberes que estamos evadiendo. Así es. ¿Te parece si nos acercamos más a algunos conceptos? Por ejemplo, ¿qué significa tener derechos? Tener derechos significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. En el caso de la historia de David, por ejemplo, está presente el derecho a un trabajo digno y al buen trato. En el caso de la prima de Ángela, se encuentran el derecho a la educación, la alimentación y la salud. Estás en lo cierto, Carmen. Pero además de los derechos, existen deberes que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que cumplir. ¿Qué son los deberes? Tener deberes significa que estamos en obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Así es, Carmen. En las historias comentadas, por ejemplo, si bien todos cuentan con derechos, también existe el deber de respetar los derechos de los demás y el deber de proteger la vida de otra persona, como en el caso de la prima de Ángela y el papá de su hijo. Contar con derechos y deberes permite una convivencia democrática en la sociedad
y además que todas y todos podamos comprometernos en ejercerlos en igualdad de condiciones. Algunos derechos que podemos mencionar son el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar, derecho al buen trato. Además, podemos mencionar el derecho a la educación, derecho a la igualdad ante la ley, a la identidad étnica y cultural, a la libertad y a la seguridad personal, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, entre otras. Exacto. Y así como hemos mencionado esos derechos, también mencionaremos algunos deberes y que permiten una convivencia saludable y respetuosa. Muy cierto, Gabriel. Algunos deberes que tenemos que cumplir son vivir pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Tenemos el deber de contribuir al bienestar general y a la realización de nuestra propia personalidad, mediante su trabajo como deber personal y social. También tenemos el deber de sufragar en comicios políticos y municipales, con las excepciones y en la ley, así como participar en el quehacer nacional. Entonces, Carmen, tanto los derechos como los deberes forman parte de nuestras responsabilidades como ciudadanas y ciudadanos que contribuyen a nuestro buen vivir. Qué importante conocer nuestros derechos para nuestra tranquilidad y desarrollo, pero también conocer nuestros deberes ciudadanos. Debemos estar atentas y atentos a su respeto y cumplimiento. Bien, llegó la hora del reto. Gabriel, explícanos cuál será el reto de esta semana. En este reto vamos a identificar los derechos y deberes que se ponen en juego en algunas situaciones cotidianas. ¡Qué interesante! ¿Y cómo lo haremos? Para ello, vamos a analizar dos situaciones, donde tendremos que identificar los derechos y los deberes que están en juego. Entonces, empecemos. Leo la primera situación. Ana quiere celebrar su cumpleaños en su casa con música a todo volumen. Sus vecinos se incomodan por el ruido, pero ella argumenta que está en su derecho de mantener ese volumen en su propiedad. Paso a leer la segunda situación. Javier difundió una información sobre su compañera Rosa en un grupo de WhatsApp, lo que le trajo a ella muchos problemas. Él dice que está ejerciendo su derecho a la libre opinión. Luego responderemos, ¿qué derechos y qué deberes se han puesto en juego en cada situación? Una vez concluido el ejercicio, podemos compartirlo entre nuestros tutores, tutoras y docentes. Y no olviden guardar su trabajo en su portafolio. Llegó la hora de inspirarnos, de descubrir desde la experiencia lo que hemos compartido durante el programa. Y que seguro nos inspirará y permitirá seguir aprendiendo. Escuchemos con atención. Buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Nuno Le Chávez, alumno de la directiva Tincuy de la institución educativa Julio César Izquierdo Puel del departamento de Tumbes, provincia de Zarumilla, Aujel Zarumilla. El día de hoy voy a hablar principalmente, a nuestros derechos como adolescentes. Es que creo que lo principal sería el conocimiento en sí, la educación, porque siento que es lo mejor para progresar y salir adelante. A pesar de todo, es un derecho que se debe estar presente entre nosotros y que nosotros también debemos respetar y, utilizarlo a nuestro favor. Y a su vez, algunos otros que no son vulnerables, la cual, no se respetan por los adultos mayores algunas veces, porque, nos ven inferiores quizás por ser menores, como, la comprensión en sí, nuestra libertad de expresión, que la dejan de lado algunas veces, cosas que se deben tomar en cuenta y que nos tomen también en cuenta, porque aunque seamos menores y seamos inexpertos en esta vida, de alguna forma podremos transmitir algo y lo estamos transmitiendo. Por ejemplo, ahorita, hablando, progresando,
a través del arte también, cómo creamos grandes cosas, incluso con lo poco que llevamos. Es algo que se debe transmitir y tomar en cuenta. Se despide el alumno Neynole Chávez. Muchas gracias. ¡Qué genial esta experiencia! Estoy segura de que las y los estudiantes se han identificado con lo que acabamos de escuchar. Agradecemos a las y los estudiantes que nos hacen llegar sus testimonios de vida. Un gran abrazo virtual para todas y todos. Llegamos a la sección final, con todos los ánimos para continuar con los siguientes programas en nuestro camino de aprendizaje. Así es, Carmen, pero antes de terminar, ¿qué te parece si hacemos un repaso con todo lo que hemos revisado en el programa de hoy? Claro que sí, empecemos. Muchos de los asuntos públicos que nos afectan vulneran nuestros derechos y dificultan el logro de nuestros sueños y objetivos de vida. Todos los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes, los cuales están orientados a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tener derechos significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Por otro lado, contar con deberes significa que estamos en obligación de hacer ciertas cosas y cumplir con lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Es importante conocer y ejercer nuestros derechos, ya que somos partícipes de la vida pública y comunitaria, pero también conocer y ejercer nuestros deberes para construir un país con igualdad y justicia. Y con estas ideas terminamos el programa de hoy. Esperamos que haya sido un programa provechoso y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muy cierto, Carmen. Los esperamos en el siguiente programa dirigido a las promociones de quinto año de secundaria. Sigamos cuidándonos mucho. Un abrazo virtual muy fuerte a todas y todos. ¡Chao! ¡Chao! Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por el Ministerio de Educación, donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel, Dre Ogre. Contamos con tu participación. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.